del doctor Tonatiuh Ramírez. Si nos comparte su presentación, por favor. ¿Listo? Pues... Sí, muchas gracias. Un segundito. Bueno, pues buenos días a todos. Como ya es mi costumbre, inicio mi plática con esta matriz de investigación que sintetiza el tema central de nuestro consorcio, que es la integración de bioprocesos con la finalidad de producir proteínas recombinantes de interés terapéutico y profiláctico, y empleando principalmente estos modelos biológicos y sustentado en estas 6 líneas principales de investigación. Aquí he marcado los proyectos que tuvieron mayor actividad en los últimos 2 años, ya sea los que yo dirigí, los dirigidos por Laura o los dirigidos por ambos. Y como saben, también nos movemos en otra dimensión. Es la que mantenemos con el sector industrial y que por cuestiones de secrecía platico poco. Hace 2 años, por primera vez, les platiqué sobre este eje, con cierto detalle, en particular sobre la plataforma tecnológica que desarrollamos para Leomont para producir anticuerpos monoclonales. Este es nuestro grupo, que como ven somos más de 40 y se debe en buena medida al número de personas que tenemos contratadas a través de las colaboraciones que mantenemos con empresas. En este primer renglón muestro aquellas con las que tuvimos mayor actividad en estos 2 años, que fueron Leomont y Xenociane, y las relacionadas con mi plática del día de hoy, que además de Leomont fueron Inosan, Birmex, Sartorius y Avimex. Aquí listo a todos los miembros del grupo durante el presente bienio, a quienes agradezco enormemente. En amarillo muestro los contratados por recursos con empresas que nos patrocinan. Muchos de ellos son exalumnos y nos llena de gran alegría poder ofrecerles su primera oportunidad de trabajo. Y lo más importante, servir como una lanzada profesional y semillero de recursos humanos, ya que desde esta plataforma que hemos armado, encuentran rápidamente opciones en el mercado laboral. Sería realmente un eufemismo decir que los últimos 2 años fueron complicados para nuestros alumnos, que con gran compromiso avanzaron en sus proyectos, casi todos basados en células de ovario de hámster chinos, y que listo aquí. Dube, por ejemplo, trabajó en ingeniería de rutas metabólicas para contender con el problema del efecto Warburg. Bere está por terminar un proyecto muy novedoso para detectar gradientes intracelulares de temperatura. César estudia factores epigenéticos para entender la heterogeneidad que surge al generar clonas productoras de glicoproteínas recombinantes. Jorge trabaja en evitar la toxicidad del CO2 en cultivos de gran escala. Anayeli ha retomado los esfuerzos del grupo en el campo de la nanobiotecnología, ahora empleando como modelo de partículas pseudovirales las cápsides del virus mutado clorótico del caubi. Y el proyecto de Michelle consiste en migrar al bioprocesamiento en continuo la tecnología de producción de anticuerpos monoclonales que transferimos recientemente a Leomont. Con la industria hemos profundizado la colaboración de más de 8 años que llevamos con Leomont. Actualmente tenemos 3 proyectos con ellos, el desarrollo de 2 anticuerpos monoclonales y una vacuna. Uno de estos productos ya está siendo evaluado por agencias regulatorias extranjeras en preparación a su evaluación clínica. Además, están evaluando el licenciamiento de una de nuestras patentes. Con Xenociane produjimos y caracterizamos una proteína con actividad farmacológica y gracias a la colaboración con Leonor y Gustavo se ha determinado que la proteína posee la actividad biológica buscada y estamos explorando los siguientes pasos del desarrollo. Hoy no hablaré de ninguno de estos proyectos, sino del tema central que nos mantuvo ocupados mayoritariamente en los últimos 2 años, que fue obligatoriamente la pandemia, que nos forzó a disminuir sensiblemente la actividad normal del grupo, y en lugar de esto decidimos orientar buena parte de nuestros esfuerzos para abrir esta nueva dimensión de trabajo y coadyuvar en la lucha contra la COVID-19, aprovechando nuestras capacidades. Y es precisamente de esto de lo que hoy estaré platicando. Específicamente dirigimos nuestros esfuerzos hacia estos 3 grandes rubros o líneas de estratégicas que consideramos son fundamentales para enfrentar la COVID-19.
la producción de insumos claves, específicamente la integración de bioprocesos para producir variantes de la proteína RBD en cantidades suficientes y calidad adecuada para abastecer las necesidades de grupos interesados tanto de la academia, industria y gobierno. La creación de infraestructura habilitante clave, específicamente el diseño y la construcción de un laboratorio analítico y una planta piloto que ofrezcan servicios a nivel nacional e internacional para caracterizar y producir bajo un entorno de buenas prácticas de fabricación material suficiente de vacunas y medicamentos biotecnológicos para ser usados en evaluaciones clínicas. Y la tercera línea, el establecimiento de actividades habilitantes clave a nivel nacional, específicamente la integración de un consorcio para ofrecer servicios analíticos homologados internacionalmente para caracterizar la respuesta inmune inducida por candidatos vacunales contra COVID-19. Y a continuación les voy a platicar cada una de estas tres líneas. En cuanto a la primera, ya el lunes Carlos nos platicó extensamente sobre la proteína spike del SARS-CoV-2, donde se localiza la RBD, que es el dominio del receptor AC2 y que es un antígeno fundamental en el entendimiento de la COVID-19 y por ende para los distintos esfuerzos en su combate y detección. Es por esto que RBD es un insumo fundamental en varias aplicaciones. Por ejemplo, es la base de ensayos serológicos, de los que hablaré más adelante, y se emplea como inmunógeno y como vacuna. En cuanto a su uso como inmunógeno, estamos produciendo RBD para abastecer a las empresas Inosan y Birmex, quienes a través de la colaboración con Alejandro Alagón y su grupo, apoyamos la producción de favoterápicos equinos con el objetivo de desarrollar una opción de inmunoterapia pasiva. Probablemente ya escucharon ustedes hace unas semanas noticias de Birmex anunciando los avances en la inmunización de sus caballos y perspectivas de inicio de las pruebas clínicas de los sueros anti-COVID-19. Y ya Carlos el lunes mencionó que Inosan ha iniciado pruebas clínicas de sus favoterápicos. En cuanto a candidatos vacunales, entre los distintos proyectos hemos inmunizado ratones con RBD del aislado Wuhan, obteniendo altos títulos de IgGs. También hemos generado nuevos diseños vacunales basados en RBDs que contemplan las principales mutaciones de las variantes relevantes, junto con el uso de ayudantes como la porina OMC de Salmonella typhi, con el fin de otorgarles una mayor inmunogenicidad. Esto es similar a las patentes que Edmundo obtuvo de otras porinas y que nos platicó el martes pasado. Hoy no hablaré sobre este frente, ya que Laura les estará platicando el próximo año sobre lo que hemos trabajado en cuanto al desarrollo de vacunas contra COVID-19. Y al igual que muchos grupos alrededor del mundo, iniciamos con la generosa aportación del plásmido codificante del aislado Wuhan del grupo de Florian Kramer de la Escuela de Medicina ICANN del Monte Sinaí. Y aquí les muestro la estructura primaria del RBD de Wuhan que nos sirvió de base para modificar y generar las variantes. En morado, el péptido señal, en verde, los 69 aminoácidos del motivo de unión al receptor o RBM que interactúan directamente con AC2. En amarillo, los dos sitios de N-glicosilación, de los cuales hablaré más adelante, y en café, las etiquetas distintas para facilitar la purificación. A la fecha hemos generado distintas variantes de RBD, incluidas la delta y la alfa, y fusiones con o sin etiquetas distintas y marcados fluorescentes, así como la porina OMC, con la colaboración de Constantino López del IMSS, y cuyo propósito es de adyuvante. El aislado Wuhan lo hemos usado para ensayos serológicos y producción de favoterápicos. Ya hemos entregado a Alagón las primeras cantidades de la variante Delta para inmunizar caballos. Esta variante tiene dos mutaciones con respecto a la Wuhan y que señalo aquí en rojo, en donde el cambio es por aminoácidos cargados positivamente y con cadenas laterales más grandes que le confieren características físico-químicas diferentes que comentaré más adelante. La variante alfa tiene una mutación puntual mostrada aquí en azul de asparagina tirosina y que incrementa su afinidad por el receptor. En este caso, nuestro interés ha sido como candidato vacunal, por lo que cambiamos la posición del tag de histidinas y añadimos un sitio de corte para enteroquinasa para poder retirar el tag después de la purificación. Además, para facilitar el proceso de selección clonal, añadimos un marcador fluorescente. Todo esto
no lo hubiéramos logrado sin el gran apoyo durante el pico más alto de la pandemia de la unidad de síntesis y secuenciación masiva, y secuenciación de ADN. Gracias a Paul Gaitán y a todo su equipo. Así, el mayor reto fue generar lo más rápidamente posible proteína recombinante en cantidad y calidad adecuada. Para esto ensayamos inicialmente 3 sistemas de expresión: en células embrionarias HEC293, en células de insecto usando baculovirus recombinante como vector de expresión y en células de ovario de hámster chino. La expresión en células CHO fue la que mejor resultado dio y aquí les muestro un ejemplo del protocolo usado. Una vez generadas las secuencias de las variantes de RBD, se clonaron en un vector adecuado para seleccionar las células que integraron el transgen y después de la lipofección, selección y recuperación de células, aislamos clonas por dilución serial y después de varias rondas de tamizaje establecimos nuestros bancos celulares maestros y de trabajo de las mejores productoras. Este es nuestro proceso de producción en células CHO. Ensayamos distintos sistemas de cultivo y escalamos hasta nivel de piloto de 50 litros. Usamos matraces agitados de 1 litro, bioreactores tradicionales de 5 litros, bioreactores tipo Wave de 10 litros y bioreactores desechables de uso único o single use de 50 litros. Esta tecnología desechable nos permitió escalar rápidamente y establecer un bioproceso fácilmente trasladable a un entorno GMP o de buenas prácticas de fabricación. Establecimos un cultivo alimentado que generaba altas concentraciones celulares y de producto en 6 días. Dependiendo de la escala, el cultivo se cosechaba ya sea por centrifugación o por filtración tangencial. Y después de filtrar, diafiltrar y concentrar, se purifica gracias a la etiqueta de histidinas por cromatografía de afinidad mediante unión a resina de níquel. Parte del desarrollo fue determinar las condiciones óptimas de lavado y elusión cromatográfica. Y como podemos ver aquí, generamos RBD de alta pureza que inicialmente eran superiores al 70% y ahora de forma consistente generamos purezas superiores al 90%, que para uso como inmunógeno o para inmunoensayos es más que suficiente. Y aquí les muestro nuestro último lote, que es la culminación importante de un gran esfuerzo montado por el grupo y que más adelante les mostraré cómo se ha distribuido. Parte del desarrollo fue el rápido escalamiento del proceso desde matraces hasta bioreactores. En la escala de matraces seleccionamos las mejores clonas productoras. A nivel de bioreactores instrumentados de 5 litros establecimos las condiciones óptimas de cultivo, como por ejemplo controles de pH, oxígeno suelto y condiciones de aireación, agitación y cosecha. En esta escala y junto con bioreactores desechables tipo Wave de 10 litros, generamos RBD suficiente para establecer el proceso óptimo de purificación. Nuestra escala final fue de bioreactores desechables de 50 litros y como vemos aquí en este ejemplo, logramos un proceso de alta concentración celular y muy reproducible. Además, con la tecnología desechables garantizamos operaciones del más alto estándar de calidad que facilita una operación GMP sin caer en las complicaciones de validaciones requeridas de lavado y esterilizado al usar equipos reutilizables. Y al día de hoy hemos abastecido RBD a más de 13 instituciones académicas, públicas y privadas, en las cantidades que aquí les muestro. Además del consumo interno, el destino mayoritario fue para Inosan y para Birmex para uso como inmunógeno y para el Laboratorio de Salud Pública del Estado de Hidalgo para uso en pruebas serológicas. Si revisamos con mayor detalle la estructura de la proteína Spike, podemos ver, como lo muestro aquí en este diagrama, que tiene más de una veintena de sitios de N-glicosilación y 2 de esos sitios, como mencioné anteriormente, están localizados en RBD. En general, sabemos que estos 2 sitios están ocupados y que están relativamente lejos del motivo de unión al receptor. En general, también sabemos que la N-glicosilación de las proteínas virales de entrada a la célula huésped ha sido reconocida como un importante tanto para el escape viral del sistema inmune como para la interacción directa con receptores celulares. Las proteínas virales utilizan la maquinaria celular para decorarse de glicanos idénticos al organismo huésped, escapando así del sistema inmune. Se ha encontrado que existen anticuerpos neutralizantes que solo reconocen a la RBD glicosilada, por lo que se ha planteado la posibilidad de que estos anticuerpos dependientes de la N-glicosilación puedan neutralizar a las RBDs de las diferentes variantes de SARS-CoV-2.
En este escenario, es entonces necesario caracterizar el patrón de N-glicosilación del RBD, que va a ser utilizada como inmunógeno o para análisis serológicos. Es también importante conocer si las condiciones del bioproceso y el escalamiento de la producción afectan el patrón de N-glicosilación, y con esto generar material con modificaciones postfraccionales consistentes y estar en la posibilidad de responder preguntas como las que aquí estoy señalando. Es decir, si la eficacia de las vacunas basadas en S o RBD dependerá del patrón de glicosilación y por ende del sistema de expresión utilizado, y si la N-glicosilación impactará la inmunogenicidad. Por tales razones, una parte fundamental de nuestro esfuerzo fue la caracterización detallada de RBD. Además de producirlas en células CHO, como ya dije, la produjimos a través de baculovirus con células de insecto y en células HEC293. Y como sabemos, todas estas generan patrones de glicosilación diferente. Por ejemplo, entre células CHO y HEC encontramos diferencias importantes en glicanos biantenarios y tetratenarios no sialidados, en glicanos sialidados y en bisectados. Y aquí les muestro en estas caricaturas que la mayoría de los glicanos encontrados en RBD fueron bi o tetrantenarios. También nos preocupaba el efecto de la escala de producción sobre el patrón de glicosilación, pero como podemos ver aquí, los glicanos producidos son muy similares entre las escalas de 5 y 50 litros, con las mayores diferencias solamente en estructuras y aliadas. Interesantemente, y aunque estos datos aún son preliminares, estamos viendo algunas diferencias entre las variantes delta y alfa, en matraces, particularmente en sialidados y fucosilados. Y como pueden ver aquí, también encontramos diferencias que pudieran ser importantes en cuanto al tamaño y la estabilidad entre Wuhan y la variante delta. Y creemos que estas diferencias no se deben a condiciones de cultivo, ya que como vemos aquí, tanto alfa y delta se comportan cinéticamente muy similar a Wuhan. Con esta información, lo que estamos generando es conocimiento muy necesario sobre el efecto de la glicosilación en las propiedades fundamentales de RBD, incluyendo su inmunogenicidad y estabilidad. Ciertamente este es un campo aún poco explorado y mucho más trabajo es necesario, pero el material que estamos generando podrá ser muy valioso para estos estudios. Así, con la RBD que estamos produciendo y basados en el método reportado por el grupo de Kramer, desarrollamos, evaluamos y validamos un ensayo serológico para la determinación tanto de IgGs como de IgMs en sueros de individuos para determinar respuesta inmune inmediata y a largo plazo. La relevancia de este método es que constituye una herramienta fundamental para el desarrollo de vacunas, para establecer encuestas serológicas que coadyuvan a enfocar acciones para la contención de la pandemia y como estándar de oro para validar kits de diagnóstico comerciales. Aquí les muestro los esquemas generales del ensayo y los procedimientos de toda muestra, procesamiento y almacenamiento. Esta gráfica seguramente ya muchos de ustedes la dominan. Podemos ver la importancia de tener un método serológico, ya que complementa el diagnóstico de pacientes infectados detectados por PCR de genomas de SARS-CoV-2. Con esto, además de la dinámica de infección, ahora podemos conocer la dinámica de respuesta inmune temprana por IgMs y la respuesta tardía por IgGs. Así podemos ver no solo la evolución de pacientes infectados, sino ahora con el ensayo serológico también de aquellos vacunados y de aquellos no infectados, lo que puede ser de gran utilidad para orientar políticas y esfuerzos para seguir combatiendo la pandemia y reactivando la sociedad. Y como les platicaré más adelante, es también fundamental en la evaluación de candidatos vacunales. Este esfuerzo lo dividimos en 3 fases y en todas incluimos muestras positivas por PCR y verdaderos negativos prepandémicos. En una primera, se implementó el método usando 103 muestras proporcionadas por Constantino López del IMSS. En esta etapa la desarrollamos aún cuando no iniciaba la vacunación. La segunda etapa consistió en la validación en campo, efectuada con 555 muestras ciegas proporcionadas por el Instituto Nacional de Salud Pública y el INDRE, y que además incluían muestras de convalecientes. En esta etapa capacitamos y transferimos el método al equipo de salud pública,
quien lo implementó de forma masiva, analizando más de 9,000 muestras de todas las regiones del país y comparando los resultados con IgGs contra la nucleoproteína del SARS-CoV-2 usando el método comercial ELEXIS de Roche. La tercera fase consistió en la validación analítica de acuerdo a la farmacopea mexicana con el fin de obtener un método que pueda ser utilizado formalmente para encuestas serológicas. Para esto contamos con el apoyo del AM y en el cual se emplearon 50 muestras seleccionadas de 208 colectadas por nosotros. En esta etapa se determinaron los parámetros de desempeño, incluyendo la verificación del sistema, para demostrar que el método analítico cumple con los criterios establecidos para la detección de anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Se determinó también la especificidad y selectividad para demostrar que la respuesta es debida únicamente al analito de interés y la robustez para demostrar el desempeño con respecto al tiempo de análisis y la presentación del RBD empleada, ya sea liofilizada o en solución. Y así el método ya validado se transfirió al Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Hidalgo, además de capacitar a su personal y proporcionarles RBD suficiente para iniciar el procesamiento de al menos 300,000 muestras. Y aquí lo que les muestro son resultados típicos. Determinamos, por ejemplo, el punto de corte adecuado para tener una sensibilidad y especificidad necesarias, es decir, la capacidad de detectar positivos y negativos respectivamente. Definiendo este punto de corte, podemos entonces ajustar ambos parámetros para obtener la respuesta requerida. Por ejemplo, con un cutoff de absorbancia de 0.2, como el que muestro en estas gráficas, podemos tanto para la detección de IgGs como para IgMs tener una sensibilidad arriba del 90% y una especificidad arriba del 89%. En cuanto a los resultados de la segunda fase de todo este esfuerzo, estamos por someter a publicación este extraordinario trabajo que encabezó el grupo de Jesús Martínez Barneche de Salud Pública. Como les dije, el estudio incluyó a más de 9,000 muestras y como aún no es público, aquí solamente les mostraré parte de la información que estaremos aportando. Por ejemplo, contiene datos de cero prevalencia a nivel nacional, ya sea de anti-N y anti-RBD o solamente de anti-RBD, de acuerdo a la edad, sexo, educación, estado ocupacional, población rural o urbana o metropolitana, lugar de residencia, de acuerdo a 9 regiones del país y si existen o no comorbilidades. Por lo pronto, y como muchos de ustedes han tenido curiosidad, les muestro aquí algunos datos esporádicos que sí les puedo compartir de muestras de nuestra comunidad o gente muy cercana a ella, que recolectamos desde el inicio de la pandemia para el desarrollo del método. Por favor, aquí tomen esta información con un grano de sal, debido a que la N es muy, muy baja. Sin embargo, podemos ver ya cuestiones interesantes. A la izquierda, entre abril del 2020 y marzo del 2021, la mayoría de los casos fueron negativos y solamente encontramos pocas muestras positivas con títulos relativamente bajos de gente que no estaba vacunada. Probablemente estos casos eran casos moderados a leves de COVID-19. Cuando incluimos población vacunada, vemos a la derecha más casos positivos y un aumento en títulos de anticuerpos, claramente como resultado de la vacunación. Nuevamente, tomen con mucha precaución estos datos, debido a que el número aquí inclusive es todavía más pequeño de muestras. Por lo que entonces sería muy aventurado tratar de sacar alguna conclusión, pero se los comparto solamente para darles un saborcito de lo que estamos generando. Por ejemplo, podemos comparar el comportamiento de diferentes vacunas y ver cómo están evolucionando los títulos a lo largo de las semanas a partir de la vacunación. Un aspecto fundamental de todo lo que les he platicado es que lo realizamos bajo un entorno de calidad y estricta aplicación de las buenas prácticas de laboratorio, algo poco común en los laboratorios universitarios, pero que es fundamental para garantizar un tránsito adecuado a las aplicaciones comerciales y clínicas, sobre todo en un campo tan regulado como el farmacéutico. Esto ha implicado un esfuerzo fuera de lo común, muy importante, y la asignación de recursos humanos y materiales adicionales tanto al desarrollo de los bioprocesos y su control analítico, así como al del método serológico,
De esta forma, cada una de nuestras operaciones está sustentada por procedimientos normalizados de operación, registros y especificaciones, todos con un alto grado de detalle y rigor documental que permite garantizar una alta calidad, control y rastreabilidad, sobre todo, de todos nuestros procesos y productos. Déjenme ahora cambiar a las otras dos grandes líneas de esta lucha que emprendimos hace casi 2 años. Cuando platico sobre la innovación en México, me gusta hacer la analogía con una autopista de doble carril para ejemplificar la importancia de cerrar ciclos virtuosos. Es decir, cómo convertimos principalmente a través de la academia y usando tiempo y dinero y lo transformamos en conocimiento mediante la ciencia y la tecnología. Y después, cómo convertir ese conocimiento mediante la innovación, principalmente de la industria, y al final llegamos a un bienestar social generalizado. Para cerrar estos ciclos virtuosos se necesita lo que yo he llamado una autopista de ida y de regreso entre el desarrollo científico e innovación, pero que desafortunadamente en México el carril de ida, digamos que en el que nos movemos nosotros generalmente, requiere muchísima renovación y mantenimiento. Y nuestro carril de regreso en el que se mueve generalmente la industria, en su mayoría de tramos o no está construida o se cuenta en condiciones de terracería. Además de esto, necesitamos los vasos comunicantes entre ambos carriles, es decir, para que realmente funcione la autopista se necesitan puentes y retornos. Lamentablemente esto es prácticamente inexistente y con la pandemia se hizo muchísimo más evidente esta falla estructural de México. Estos puentes o retornos no son más que infraestructura física y capacidades humanas habilitantes que son las que hemos apoyado en los últimos años. Así, la segunda gran línea fue establecer infraestructura habilitante que no existe en el país y que limita severamente el cierre de ciclos virtuosos entre la investigación académica y la innovación en el sector privado en el campo de la biotecnología farmacéutica. Para esto, trabajamos en establecer una planta piloto y laboratorio analítico asociado para generar material clínico y con ello aportar estos 2 eslabones habilitantes necesarios pero inexistentes en México. A través de una alianza estratégica entre la UNAM y el gobierno del estado de Hidalgo y con el apoyo generoso de Sartorius, establecimos la primera unidad periférica del IBT localizada en la Ciudad del Conocimiento en Pachuca, en un edificio que les muestro aquí, en el que contamos con una superficie aproximada de 1,800 metros cuadrados. Y como ustedes saben, el pasado 10 de septiembre, con la presencia de nuestro rector, el doctor Enrique Graue, el gobernador del estado de Hidalgo, el licenciado Omar Fayad, nuestra directora y los miembros de nuestro consejo interno, se dio por instaurada la junta directiva de este ambicioso proyecto que esperamos inaugure el próximo año. Y aunque la imagen es muy pequeña, aquí les muestro el diseño de la planta piloto GMP que contará con áreas de producción y de servicios. Se contará con áreas de cultivo bacteriano, escala de fermentados de 50 litros, síntesis de RNA mensajeros y cultivo de células animales a escala de 200 litros, suites de extracción y purificación y las áreas de terminado de producto, incluyendo dosificación y liofilización. La escala contempla lotes de al menos 4,000 viales de liofilizado o jeringas prellenadas y así la planta contempla todas las etapas típicas de un bioproceso, desde el upstream y downstream para generar el API, el Active Pharmaceutical Ingredient, hasta el fill and finish para generar los biomedicamentos y vacunas para uso en pruebas clínicas. El proyecto considera una operación autosustentable con estándares internacionales y disponible a actores nacionales y extranjeros y contempla de manera fundamental la formación de recursos humanos y la divulgación del quehacer científico y tecnológico a la sociedad en general. Con esta infraestructura se apoyará el desarrollo de vacunas y medicamentos biotecnológicos en México, facilitando la transición desde la investigación básica hasta su evaluación clínica. Y lo más importante, su llegada a los pacientes. Se ofrecerán servicios tecnológicos a la industria farmacéutica nacional e internacional, produciendo sustancia activa y producto terminado en una planta multipropósitos que operará bajo estrictos estándares internacionales de buenas prácticas de manufactura. El producto generado podrá ser empleado para pruebas clínicas y la planta contará con los servicios analíticos de LAM, tanto sede Pachuca como sede Cuernavaca.
En el nivel inferior del edificio alojaré el laboratorio analítico para hacer estudios detallados químicos, físico-químicos y bioquímicos para determinar la calidad, seguridad y potencia de los productos generados en la planta piloto. Y ya para terminar mi plática, la tercera gran línea en la que enfocamos nuestro grupo fue la de establecer actividades habilitantes en la lucha contra la COVID-19. En particular, establecimos una alianza estratégica entre el AM y su gran acervo para la caracterización analítica de medicamentos y vacunas biotecnológicas, la UNIPREC de la Facultad de Química, que cuenta con un bioterio especializado y una larga experiencia en ensayos preclínicos, y la Unidad de Desafío Microbiológico UNIDESMIC de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que cuenta con un laboratorio BSL-3 y gran experiencia en su operación. Restan 5 minutos. Sí, gracias. Me tomaré un minuto más. La Coalición para las Innovaciones en la Preparación para Epidemias, o CEPI, con sede en Noruega, recientemente nos seleccionó como apenas el 9º laboratorio a nivel mundial para integrarnos a su red centralizada de laboratorios. Esto realmente es un gran hito para México, ya que, como pueden ver aquí, seremos el primero en Latinoamérica y uniremos nuestros esfuerzos con aquellos 2 existentes en Norteamérica, los 2 del Reino Unido, los 2 de Europa y los 2 de Asia. Además, me da muchísimo gusto también compartirles que Laura fue este año seleccionada por la CEPI para formar parte de su comité asesor científico, que junto con un científico brasileño son los únicos representantes latinoamericanos. El propósito fundamental de esta red mundial de laboratorios es evaluar candidatos vacunales contra enfermedades con potencial epidémico como las que muestro aquí. Obviamente, desde el año pasado, la COVID-19 ha ocupado la atención principal de CEPI y la función central del grupo será la de ofrecer en México estos 4 ensayos: de ELISA para la detección de anticuerpos contra las proteínas RBD, S y N, de neutralización de virus pseudotipificado, de neutralización de virus silvestre y de respuesta inmune celular por ELISpot. Estos métodos son desarrollados por Nexelis y Public Health England y transferidos a los otros 8 laboratorios de la red a través de estrictos procedimientos para asegurar la confiabilidad y reproducibilidad de los resultados a través del mundo. En estos momentos estamos finalizando el proceso de transferencia y esperamos que en los siguientes meses puedan quedar montados totalmente para iniciar el servicio. Y ya para terminar, en esta línea de tiempo, lo que hago es resumo un año muy intenso y lleno de desafíos, iniciando en abril, desde que recibimos los plásmidos de Florian, y culminando con el impacto que hemos tenido generando más acciones que han derramado lo que nosotros hemos aportado. Y esto con todos estos distintos actores en las 3 líneas que ya les he platicado. Y finalmente no me resta más que agradecer a todos los miembros de nuestro grupo que participaron en lo que hoy les compartí, así como a Alejandra Alagón y su grupo para todo el tema de los fagoterápicos. También agradecer a todos los miembros del UNIPREC, LAM, UNIDESMIC y BioC por el gran logro de ingresar a la red centralizada de laboratorios de la CEPI, al Instituto Nacional de Salud Pública, al INDRE y al IMSS en lo referente a los ensayos serológicos, y al IUMON, CECITEM, CITNOVA, SECTEI y AMEXID por su gran apoyo económico. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos listos para algunas preguntas. Doctor Edmundo Calva, por favor. Buenos días. Gracias para ti. Ahora sí que voy a usar la palabra correcta. Muy bonita tu presentación. Me gustó mucho. Y más que nada es un comentario. El uso de las porinas como entes antigénicos, como adyuvantes, como portadores de epítopos heterólogos, ha sido un trabajo de muchos años, de varios grupos. Nosotros hemos estado en la parte, digamos, de la biología molecular. Constantino López Macías ha estado en la parte de la inmunogenicidad, y nuestro trabajo ha tenido, digamos, relevancia y sentido gracias
a la aportación de Constantino y viceversa, ¿no? De nuestro trabajo. De hecho, José Luis Puente publicó hace muchos años un trabajo donde se usaba la OMSE como acreedora de epítopos heterólogos. No teníamos en México todavía las herramientas de microscopía para poder ver estas cosas, y él se había ido a un postdoc a Stanford, y de hecho las micrografías electrónicas las tuvimos que hacer por allá. Y bueno, mi punto es que partiendo de la ciencia básica, de las preguntas, de la búsqueda de la belleza, esto ha evolucionado a que ahora grupos como el de ustedes puedan usar esos conocimientos básicos que se generaron en México, muchos de ellos, para hacer estas aplicaciones. Y eso realmente es como llaman la cadena. Yo creo que es un ejemplo increíble de cómo se pueden hacer estas cadenas, cómo estas cadenas se pueden hacer con el talento y el trabajo de los mexicanos. Con los recursos mexicanos, aunque ha habido algunos experimentos que los pudimos hacer aquí. Y eso es muy bello también. Eso es una sensación de belleza muy grande también. Y bueno, pues ese es el comentario general, reforzando, bueno, pues tu trabajo, tu visión y cómo podemos ir de la ciencia básica a la tecnología con beneficio de la sociedad, y cómo la tecnología en la sociedad también nos inspira a nosotros a hacer una ciencia básica. Muchas gracias y felicidades, don Arturo. Gracias, Edmundo. Y bueno, como yo siempre he comentado, es un continuo. No existe una diferencia, digamos, entre ciencia básica y aplicada, por lo menos en mi cabeza. Lo que existe es actividad de excelencia, ciencia de excelencia, y tarde o temprano se cierran estos ciclos. La pandemia ha sido terrible en muchos sentidos, pero hay que sacar lo positivo. Lo positivo es que irónicamente nos ha acercado como nunca. Por ejemplo, nos ha acercado con Constantino para llegar a algo que a lo mejor pudimos haber llegado simplemente subiendo un piso aquí en el IBT contigo y con José Luis. Acabamos con Constantino y ahora estamos probando estas porinas, ya sea en fusiones o en dosificaciones simultáneas, ¿no? Y pues tienes razón, este continuo entre aquellos que se dedican más a hacer preguntas básicas y empujar las fronteras del conocimiento con aquellos como nosotros que estamos más bien tratando de resolver problemas, pues es fundamental. Y esto es lo que provee el instituto, gente con acercamientos y visiones en todo este campo. Gracias, Edmundo. No, al contrario, gracias a ti. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, doctor Bolívar, adelante. Muchas gracias. Bueno, de entrada me sumo a lo que se ha dicho, pero quiero insistir que es muy importante felicitar y reconocer el esfuerzo cuidadoso y riguroso para la producción masiva de los reactivos biológicos, para avanzar en nuestro país, en México, en la detección y tratamiento de esta terrible enfermedad, los integrantes de la pandemia. Muchas gracias, Tomatío, a ti y a tu consorcio, y síguele dando. Al contrario, Paco, muchas gracias. Me acuerdo hace pues ya más de 30 años que confiaste y creíste en mí con esta loca idea de poder empezar a hacer trabajo simultáneo académico muy cercano a la industria, y gracias a tu apoyo y aliento, pues hemos logrado esos granitos de arena que nos hemos contribuido. Gracias.